12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para 9º grado. Matemática, 9º grado. Paralelismo dado, segmentos proporcionales. Bienvenidos a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Mi nombre es Doris Ochoa y en esta oportunidad vamos a trabajar con Wendy Rodríguez. ¿Qué tal, Doris? Muy bien, ya preparadas para iniciar una clase de 9º grado. A ver qué reto nos toca este día. Descubrámoslo. Me parece. Preparamos nuestro libro de texto de 9º grado. Y nos vamos a ubicar en la página 118. 118. ¿Listo? No tanto. Ahí sí. Estamos. Estamos. Te comento de qué se trata nuestro problema inicial. Me parece. Veo que ya lo leíste. Sí. Bueno, en nuestro problema inicial tenemos un triángulo. Como en la clase anterior con Alejandra, que también estuvimos trabajando triángulos. Sí, nuestro triángulo ABC. Y tenemos además la siguiente información. El punto D está sobre el segmento, si te fijas, AB. AB. También observa el punto E está sobre ¿cuál segmento? El AC. Correcto. Estoy poniendo atención, Doris. Muy bien. Ahora, lo que nos pide el problema, ¿qué crees? ¿No lo habías leído antes? No. Creo que me tienes que dar más información. Bien. El problema también nos da otra información. Ya decía yo. Sí. Quería ver si tú habías leído un poco previo a la clase, porque es muy importante hacerlo, bueno. De acuerdo. También nos dice el problema que AD y AB, el segmento AD sobre el segmento AB es proporcional al segmento AE sobre el segmento AC. ¿Sí? Estos lados son proporcionales, que implica que la razón entre este lado con este otro lado es igual a la razón de este lado con este lado. Bien, ahora, ¿qué nos piden? Nos piden demostrar que DE es paralela a BC. ¿Sí? Creo que puedes separar un poquito acá, Doris, para que no nos confundamos. Sí, ¿verdad? Vale, eso nos piden demostrar que este segmento es paralelo a este otro segmento. ¿No me vas a dar alguna pista, Doris, de qué podemos hacer para intentar? Observa. ADE, ¿qué figura forma? Veo un triángulo. Y ABC también es un triángulo. Entonces vamos a utilizar el hecho de que podemos demostrar que este triángulo es semejante a este otro. Es decir, el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Exacto. Algo así es lo que podemos utilizar.
¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos nuestra solución? Pues me has dado la pista que puedo utilizar semejanza. Veamos. Pero tengo que garantizar esa semejanza. Exacto. Podemos utilizar ese hecho y para ese hecho pues tenemos que extraer los datos que nos da el problema. De acuerdo. ¿Qué nos da el problema? Pues nos da esta parte. Ujú. La voy a escribir nuevamente, que AD sobre AB es igual a AE sobre AC. Es decir, estos lados son proporcionales. ¿Qué más? Pues veo que el triángulo, me voy a acercar, Acércate. ADE y ABC comparten un ángulo. ¿Cuál ángulo ¿Identifican comparten? cuál ángulo es? Allá en casa, ¿observan cuál ángulo es el que comparten esos dos triángulos? Y pues sí, es Correcto. un poco fácil, ¿sí? Es el ángulo con vértice en A. El ángulo con vértice en A. Y lo puedo escribir como el ángulo en el triángulo pequeño De- DAE. Así es. Estaba viendo este ángulo. El ángulo DAE. Ese ángulo, ¿a quién es igual? Al ángulo BAC, porque ambos lo comparten. BAC. Ujú. Bien, tenemos que dos lados son proporcionales y que Un ángulo es igual. un ángulo es igual. ¿Ya Me suena. te dio alguna pista sobre eso? Ustedes, chicos, ¿qué creen que vamos a aplicar ahora? Criterio de semejanza. Así es, Doris. Criterio de semejanza. Sí. Por criterio, lado, ángulo, lado. Ajá. ¿Qué sucede con el triángulo ABE y el triángulo ABC? Pues como cumple el criterio lado, ángulo, lado de semejanza, pues como la palabra lo dice. Son semejantes. Así es. Excelente. Mira qué resultado más interesante el que tenemos. Pero no andamos en busca de esto. Andamos en busca Cierto. de esto. Pero como el problema nos decía que podíamos utilizar esto, Había que garantizarlo primero. había que utilizar este hecho. Ajá. Veamos en qué nos sirve esta parte. Me parece. ¿Qué sucede si los triángulos son semejantes? ¿Qué información tengo de eso? Recuerdo que cuando tenemos semejanza de triángulos, Ujú. tenemos resultados como este, que el ángulo EDA, O sea, este ángulo es igual al Ujú. ángulo CBA, es decir, a este. por ser Ángulos correspondientes. así es. Si ¿Escribo gustas, por acá escribe esa esa idea? información. De acuerdo, Doris. Tengo que el ángulo EDA es igual al ángulo CBA. Muy bien. ¿Será que consecuencia de esa igualdad de ángulos podemos extraer esta información? Observa, tenemos este lado, este otro lado y este otro lado y estos ángulos involucrados. ¿Qué te parece si sacas esa información ahí? para Solo la analizarlo? parte de las líneas. Solo la parte de las líneas y los dos ángulos. Para analizarlo mejor, me estás diciendo. Vamos a ver. Sí. Ahora coloca los ángulos. Tengo este ángulo acá y este acá. Estos son los que sabemos que son iguales, ¿verdad? Ya lo tenemos garantizado, consecuencia de la semejanza. Semejanza. Bien.
Mira, dos rectas que son cortadas por otra recta. ¿Te recuerda algo? Sí, de hecho me recuerda algo que vimos en tercer grado, desde tercer grado. Desde tercer grado vimos un concepto Sí, que es importante. ¿Cuál es, Wendy? Pues en ese caso recuerdo como un dibujo un poco más general, para que los chicos recuerden un poco mejor. Cuando tenemos dos líneas que son cortadas por una tercera y estos ángulos son iguales, estas líneas son paralelas. Así es. Muy bien. Llegamos a nuestro resultado. Sí, porque esta representaba el segmento DE y esta representa el segmento BC. Exacto. ¿Puedes concluir ahí? Recordemos que es una representación, ¿verdad? Sí. Porque ni siquiera tienen como las mismas medidas. El segmento DE. Y para no escribir la palabra paralelos, podemos utilizar el símbolo que utilizamos para eso. Está bien así, Doris. Excelente. Fíjate el trabajo que hemos realizado, Wendy. El problema nos decía que D estaba sobre el segmento AB, estaba sobre el segmento AC y que estos lados que estoy señalando son proporcionales. son proporcionales. Y teníamos que justificar este hecho, ¿sí? Nos daba la pista el mismo problema que podíamos usar semejanza, ¿sí? Hicimos el trabajo, llegábamos a la conclusión que este triángulo pequeño, el ADE, era semejante al triángulo ABC. Producto o consecuencia de la semejanza, obteníamos que este ángulo era igual a este otro ángulo. Por ser correspondientes. Exacto. En la semejanza, correcto. Utilizando ese hecho, llegábamos a que esos ángulos tenían que estar entre dos rectas que eran Paralelas. paralelas. Y obtuvimos lo que necesitábamos justificar. Y justificamos ese hecho. Basta entonces que en un triángulo se cumpla esta proporcionalidad de los lados, la que me dan aquí, para decir que el segmento este va a ser paralelo a BC, en BC. este caso. Si yo escribo D por aquí, siempre y cuando se cumpla esa proporcionalidad, yo voy a estar segura que una vez ubicado el punto correspondiente en este otro lado, van a ser Paralelas. paralelas. Siempre que tenga esta relación, se va a cumplir que los lados son paralelos. No Exacto. importa el triángulo ni la proporcionalidad que tengamos. Y teniendo en cuenta que D y E están sobre estos lados De acuerdo, Doris. que muestran en la figura. ¿Qué te parece si realizamos un ejercicio para poner en práctica lo aprendido? De acuerdo. Te ayudo a... Coloque el lapicito. Vamos a buscar un espacio para hacerlo. Bien. Bien. Mira, este es el triángulo. El triángulo. Lo voy a nombrar de forma parecida. Exacto. El A, un poco más abajo. Sí, porque topa. Tenemos A, B y C. C. ¿Siempre Son- cumple la condición, Doris? Sí, el punto D, ese va a ser el punto D, y el otro va a ser el punto E. Siempre, Wendy, se cumple que la razón de AD sobre AB es igual a la razón AE sobre AC. ¿Sí? Siempre se cumple eso. Ah, pero Ahora- como se cumple esto, yo tengo que este lado Ujú. es paralelo a este porque ya
trabajamos eso. Exacto. ¿Cuál es el trabajo que tú tienes que realizar? Yo te doy la medida de este ángulo y quiero que encuentres la medida de este ángulo. Ah, interesante. Como este lado es paralelo a este, yo sé que estos ángulos son iguales. Exacto. Y viendo los ejercicios de nuestra clase, es lo que los chicos tendrán que trabajar en sus casas. Si gusta, colocas el valor del ángulo. 65 grados. Muy bien. Hemos hecho ese ejemplo y ustedes en casa, como dijo Wendy, pueden realizar los ejercicios que aparecen en la parte del lapicito. O trabajan los ejercicios del cuaderno de ejercicios. Y así practican más. Recuerden que la práctica hace al maestro. Así que nos vemos a la próxima. A la próxima. Adiós.